¿Estás sentado cómodamente? Sabemos que es difícil encontrar una buena silla. Tal vez estás viendo esto en tu teléfono mientras estás acostado en la cama, o tal vez lo estás viendo en tu escritorio sentado en una silla de oficina. Incluso quizás lo estés viendo mientras estás en el baño. Tranquilo, no te vamos a juzgar. Pero la verdad, no hay nada mejor que una bonita silla clásica de madera con tapizado de cuero suave. Llámanos pasados de moda, pero algunas cosas nunca pasan de moda. Toma como ejemplo una silla como SCP-1609. Esta fina pieza de caoba fue una vez una silla que simplemente no se podía superar en su búsqueda por brindar a sus usuarios una pequeña dosis de comodidad y refinamiento en su vida diaria. Cuéntanos, ¿alguna vez has estado de pie todo el día simplemente caminando y en cierto punto simplemente estás pidiendo una silla agradable y cómoda que te permita quitarte el peso de tus pies por un tiempo? Habrías sido el tipo de persona favorito de SCP-1609. Después de todo, era la única silla que literalmente buscaba a los viajeros cansados, e incluso tenía la cortesía de acurrucarte. Eso tampoco es una metáfora. SCP-1609 podía literalmente teletransportarse a personas cercanas que necesitaban sentarse y no tenían una silla para cumplir ese deseo. No era más que una anomalía agradable y útil que quería ayudar a las personas a descansar cuando más lo necesitaban. Los miembros más observadores de ustedes pueden haber notado que hemos estado usando el tiempo pasado hasta ahora. Eso es porque si bien SCP-1609 sigue siendo una anomalía activa, ya no es una silla. Y esta es una transformación que no era algo que SCP-1609 planeó, anticipó o siquiera quiso. La historia de la transformación de 1609 llega incluso al núcleo de una de las rivalidades más antiguas y más amargas de la Fundación con otro grupo de interés. Es la historia de cómo un útil mueble anómalo se convirtió en un asesino paranoico. Pero primero tenemos que hablar sobre los procedimientos de contención. Como una palabra que se ve tan a menudo que comienza a perder significado, la contención y los procedimientos de contención específicos son conceptos tan integrales a la existencia misma de la Fundación SCP que es fácil pasarlos por alto u olvidarlos. Son uno de los tres pilares fundamentales de la declaración de misión de la Fundación: asegurar, contener y proteger. Debido a la centralidad de la contención para los principios básicos de la Fundación, uno de los roles más valiosos en la nómina de la Fundación SCP es el de especialista en contención, un vasto equipo de expertos que trabajan con investigadores para descubrir la mejor manera de mantener contenida cada anomalía, basándose en sus habilidades y atributos únicos. Son cuidadores de zoológicos, archiveros, guardias, expertos en seguridad e inteligencia, magos, practicantes de rituales, científicos y mucho más. En resumen, son todo lo que necesitan ser para adaptarse a las necesidades de contención en constante evolución de las anomalías que mantienen bajo llave. Y la contención no es fácil. Aparte de los raros SCP de clase segura que requieren recursos de contención increíblemente mínimos, la contención de la mayoría de los SCP extrae algún tipo de costo, ya sea financiero, de tiempo, esfuerzo o en algunos casos particularmente oscuros, vida humana. Algunos SCP como SCP-974 y SCP-2845 requieren el sacrificio de niños humanos para evitar peores destinos para muchos otros. Otros SCP como el infame SCP-231 requieren que la Fundación haga cosas horribles con el propio SCP para evitar que manifieste algunos rasgos anómalos aún más horribles. Y un tercer tipo de SCP, pero igualmente inconveniente, como SCP-682 y SCP-076, requieren una gran cantidad de guardias fuertemente armados con poderosas armas para mantener a sus prisioneros mortales encerrados, a menudo con un gran riesgo para sus propias vidas. La contención no es fácil, pero en última instancia es precisamente lo que hace que la Fundación SCP sea la organización que es. En cambio, si estuvieran en una búsqueda para matar y destruir cada anomalía que pudieran tener en sus manos, entonces serían la coalición oculta global, la respuesta de la ONU a la Fundación SCP que prefiere buscar, deshabilitar y destruir en lugar de asegurar, contener y proteger. Es la característica principal que diferencia a estos dos titanes del mundo anómalo, que regularmente llegan a los golpes. Y justo en el corazón de esa diferencia está SCP-1609. Como mencionamos anteriormente, SCP-1609 atravesó una transformación que lo cambió todo.
pero la Fundación SCP nunca se enteró de la anomalía antes de que ocurriera esa transformación. Primero llamó su atención cuando se manifestó literalmente dentro de una celda de contención en el sitio de almacenamiento 08, haciendo el raro movimiento de someterse voluntariamente a la contención de la Fundación. Pero lo que apareció en esa celda ciertamente no era una silla. Cuando 1609 apareció, todo lo que parecía era un montón de basura, específicamente astillas, virutas de madera, clavos de muebles y trozos de cuero y tela blanqueados. Cualquier cosa que se infiltre repentinamente en un sitio seguro de contención de la Fundación es motivo de preocupación, incluso un montón de trozos de madera, por lo que el director del sitio envió un guardia armado para investigar la misteriosa pila de escombros. Los investigadores que observaban una transmisión de vigilancia se sorprendieron cuando el guardia entró repentinamente en un estado de gran angustia. Cayó de rodillas, tosiendo y farfullando hasta expulsar una cantidad considerable de sangre por la boca y la nariz. Luego se derrumbó en el suelo junto a la pila de escombros, muerto. Una investigación posterior a este incidente descubrió que el guardia había muerto después de que una afluencia repentina de metal y madera dentados se teletransportara dentro de él, desgarrándole los pulmones desde el interior y provocando que el guardia tuviera una muerte dolorosa y horrible. Naturalmente, el personal del sitio estaba algo preocupado por este desarrollo. Enviaron un clase D para investigar más a fondo, pero se sorprendieron al descubrir que el clase D en cuestión estaba de alguna manera completamente bien. La pila de escombros, que pronto se designaría como SCP-1609, no hizo ningún intento de dañar al clase D como lo hizo con el guardia, y descubrir por qué este era el caso fue un efecto secundario de averiguar exactamente qué le había sucedido a SCP-1609. A través de una investigación rigurosa que involucró a más de un espía secreto de la Fundación, descubrieron que SCP-1609 había estado previamente en posesión de, lo adivinaste, la Coalición Oculta Global. En ese entonces era solo la silla útil que una vez conociste y llamaste, hasta que la coalición tuvo la brillante idea de forzarla dentro de una trituradora de madera para destruirla, debido a su conexión con alguien llamado el Carpintero. Pero todo lo que la coalición logró fue alterar su forma y cambiar por completo su personalidad. Para decirlo en términos simples, SCP-1609 es ahora una pila de virutas de madera y metal posiblemente sensibles y con capacidad de teletransportarse que sufre de un caso severo de TEPT. El incidente con la trituradora de madera traumatizó a SCP-1609 y su ansiedad se desencadena por cualquier cosa que le recuerde a la coalición o al incidente de la trituradora de madera. Esto incluye usar ropa formal, batas de laboratorio, ropa protectora, monos y en particular chalecos antibalas, pero también incluye a cualquiera que lleve armas, parezca agresivo en apariencia, use la jerga común de la coalición o incluso mencione a la coalición en la proximidad de SCP-1609. Si algo de esto sucede, es muy probable que SCP-1609 recurra a su único mecanismo de defensa natural, que es teletransportar sus escombros a los pulmones de cualquier persona que considere una amenaza. El guardia había recibido este espantoso castigo porque su ropa, arma y modales en general hicieron que SCP-1609 lo considerara una amenaza y reaccionara en consecuencia. Puedes pensar que esto es una exageración por parte de 1609, pero si solo estuvieras tratando de ayudar a las personas sencillas del mundo y alguien te alimentara una trituradora de madera, probablemente también estarías un poco nervioso. Desde estos primeros días, la Fundación ha aprendido a aplicar un toque más tierno cuando se trata de tratar con SCP-1609, y los brillantes especialistas en contención incluso descubrieron una manera de mantener a 1609 felizmente contenido, colocándolo en un macizo de flores dentro de su cámara de contención donde sus astillas de madera llegan a servir como mantillo para una variedad de flores y plantas. Todos los investigadores y guardias presentes visten de civil y adoptan una actitud relajada y agradable mientras están adentro. Siempre que están cerca se aseguran de decir lo hermoso que es el macizo de flores, de modo que la anomalía desfigurada que solo quiso ser útil todavía pueda sentir que está haciendo algo bueno. Debido a estos procedimientos de contención, las brechas que involucran a SCP-1609 se han mantenido en un solo dígito. Es un ejemplo perfecto de que menos realmente es más cuando se trata de contención. El investigador principal del caso de SCP-1609, el Dr. Sievert, publicó un documento interno, adherido permanentemente al archivo como una especie de señal de advertencia. Es una clara expresión de exasperación y rabia por las acciones de la Coalición Oculta Global, y dice: SCP-1609 representa un perfecto ejemplo de las fallas inherentes al procedimiento de operación de la Coalición Oculta Global, y sirve como un relato de advertencia para cualquier miembro de la Fundación que no esté de acuerdo con nuestras prácticas de contener objetos peligrosos.
Antes de que la coalición le pusiera sus manos encima, era perfectamente inofensiva. Una silla que se teletransporta hacia ti cuando necesitas sentarte es normal comparada con las cosas que enfrentamos de manera regular. Cuando ellos la metieron en una máquina astilladora, quedó herida, asustada y enojada, así que los atacó. Al intentar proteger al mundo destruyéndola, inadvertidamente hicieron la situación muchísimo peor. SCP-1609 pasó de inofensiva a letal en cuestión de minutos por causa de la coalición oculta global, y nosotros tuvimos que limpiar el desastre. Afortunadamente, SCP-1609 es bastante simple de tratar. Mientras no hagamos nada estúpido a su alrededor, no se defenderá y no intentará irse. Incluso si lo hace, suele volver. Creo que he descubierto por qué. Vino a nosotros porque tenía miedo de las personas que lo habían lastimado. Por eso siempre vuelve. Ahora tiene miedo del resto del mundo y busca protección en nosotros. Es por eso que tenemos procedimientos especiales de contención en lugar de procedimientos especiales de destrucción. Si rompes algo, está roto para siempre. Cuando intentas destruir una anomalía, no puedes rectificar tus errores. Eso es lo que SCP-1609 tiene que decirnos. Por eso nosotros tenemos la razón y la coalición se equivoca. Pero por supuesto hay dos lados en cada historia, y es importante comprender la perspectiva de la coalición sobre todo este desastre. Para ellos, esto nunca ha sido SCP-1609, es KTE-0937 Velveteen, también conocida como la sexta silla. Fue etiquetada como la sexta porque para la coalición esta silla era simplemente una parte de una investigación más amplia. Pertenecía a un juego de muebles de 6 piezas creado por una persona de interés peligrosa y anómala llamada el Carpintero para un cliente clasificado. La coalición pudo interceptar el trato y matar al Carpintero y a su cliente en el proceso. Después de eso, solo quedó eliminar los objetos anómalos y 5 de ellos fueron incinerados sin incidentes. Sin embargo, antes de que pudieran hacer lo mismo con la sexta silla, experimentaron un mal funcionamiento del incinerador. En lugar de esperar a que repararan el incinerador, un miembro del personal de la coalición decidió apresurar el trabajo y pasar la silla por la trituradora de madera. Fue en este punto que sus piezas estallaron por primera vez, invadiendo los pulmones de este miembro negligente de la coalición junto con otros 5, matándolos a todos. Fue poco después de eso que SCP-1609 se manifestó en la contención de la Fundación. Al igual que el Dr. Sievert hizo para la Fundación, el subdirector Kipling, uno de la Legión de Mandos Intermedios de la coalición, colocó una nota en el perfil de KTE-0937 Velveteen que dice: KTE-0937 Velveteen es una lección práctica sobre la importancia de seguir los procedimientos operativos adecuados. Debido a la falta de vigilancia de la gente en la escena, el nivel de amenaza del objeto aumentó. El objeto en sí no se eliminó con éxito y desde entonces ha caído en manos de una agencia hostil. Un solo fallo de un solo operativo resultó en la muerte de 6. Recuerden esto la próxima vez que piensen en tomar atajos. Y esa es una buena lección para todos, ya sea que estés tratando de destruir un mueble anómalo o mantener sus restos felices para que no intenten matarte. Tomar atajos es siempre una vida rápida hacia el fracaso. Ahora echa un vistazo a la Coalición Oculta Global explicado y SCP-5000 ¿Por qué? La saga completa para enfrentamientos más dramáticos entre la Coalición Oculta Global y la Fundación SCP.